En primer lugar, quiero agradecer a la Federación Agraria Argentina, filial Oncativo, por invitar al área de Economía del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina a participar de este ciclo de conferencias. Es un placer para nosotros ser parte de este evento. Dicho esto, empezamos a comentar el nudo de esta presentación. El problema más grande que enfrenta hoy la ganadería argentina es su déficit estructural de oferta. Esto afecta más el desarrollo hoy de la actividad que quizás las regulaciones que existen y se han impuesto en los últimos meses sobre las exportaciones de carne. El problema más grande que hoy tenemos es una incapacidad para atender al mismo tiempo la demanda externa y la demanda interna, al menos en los niveles que veníamos viendo en los últimos años. Si nos remontamos a los años 2019 y 2020, nuestra ganadería argentina, con un stock cercano a los 55 millones de cabezas, estaba en condiciones de producir cerca de 15 millones de terneros por año. La elevada faena, sobre todo de vacas, que se produjo como consecuencia del boom de la demanda china, de la demanda de carne vacuna proveniente de China en los años 2019 y 2020, retrajo nuestro stock de vientres y la capacidad de producir terneros en los últimos 2 años se ha visto bastante relegada a valores cercanos a los 14 millones de cabezas. Incluso por las condiciones climáticas tan adversas que hemos observado en vastas regiones del país, sobre todo en el norte del mismo en los últimos meses, esperamos que el número de terneros producidos a lo largo de este año 2022 sea incluso inferior, condicionando la actividad productiva para el próximo año. Además, nuestro perfil de faena está dominado por animales jóvenes y livianos. Esto condiciona índices de productividad como la cantidad de kilos producidos por carcasa faenada. Nosotros estamos en el orden de los 230 kilos por animal faenado, mientras que otros países, algunos cercanos como Uruguay o como Brasil, están por encima de los 250 kilos, y ni hablar de Estados Unidos y Australia con valores cercanos a los 300 en el último y holgadamente superiores a los 300 kilos por animal faenado en el caso de los Estados Unidos. En síntesis, nuestra baja producción de terneros, sumado al bajo peso de los animales faenados, está provocando una restricción fuerte de oferta y estamos viendo que tanto en el año 2021 como la proyección para el año 2022, la faena va a estar lejos de los 14 millones procesados en los años 2019 y 2020, siendo más cercana a un número que se ubicaría alrededor de los 13 millones de cabezas. De esos 13 millones de cabezas, un 60% son estos animales livianos, de 2 dientes, según la nueva clasificación que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estos animales tienen menos de 2 años, producen en relación a otro tipo de animal más pesado pocos kilos por animal faenado y son más aptos para lo que es la demanda del consumo interno que lo que es la demanda de exportación. Por ejemplo, estos animales jóvenes de 2 dientes no serían aptos para la cuota Hilton, por ejemplo. Necesitaríamos para hacer bajo un sistema pastoril animales de mayor edad. Sí podrían utilizarse para la cuota 481, que dado que el proceso es por engorda corral, este tipo de animales sí satisface las condiciones. Sin embargo, estamos hablando de una cuota que es mucho más reducida que la cuota Hilton en el caso de la Unión Europea. Otros mercados altamente demandantes, como podrían ser Estados Unidos o China, prefieren la carne magra para procesamiento industrial. Y esto nos lleva a la parte superior de estas barras que están explicando la faena mensual en la Argentina, que son los animales de mayor edad, las vacas tipo conserva y manufactura, que son la base de la actividad industrial en términos de utilización de la capacidad instalada. Hoy, la industria exportadora se enfoca más, en términos de volumen por lo menos, en hacer estos animales de mayor edad, de poco contenido de grasa intramuscular para abastecer los mercados de China y de Estados Unidos, con animales aptos para mezclar su producción cárnica magra con otro tipo de productos y hacer elaborados industriales. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuya producción local de carne está dominada por animales excedidos en grasa, dado el sistema de engorde que utilizan básicamente con alimentación a granos, requiere del producto importado, ya sea argentino, brasileño, uruguayo, australiano o neozelandés, que son sus principales abastecedores, para mezclarlos con esa carne grasa y producir, por ejemplo, hamburguesas que satisfagan los números de grasa intramuscular que requiere el producto industrial. Esta restricción de oferta ha hecho que los precios en los últimos meses se hayan ido significativamente para arriba. Y no solo en la Argentina, sino que es un proceso que verificamos en todos los países vecinos del Mercosur. Un incremento
fuerte, muy empinado y muy significativo de los precios, sobre todo como consecuencia de la salida de la pandemia a lo largo del año 2021. Los precios venían estables hasta el año 2019, primeros meses de 2020, cuando irrumpió la pandemia, pero a niveles significativamente inferiores a lo que estamos observando en la actualidad. Para evitar análisis que puedan ser distorsionados por los tipos de cambios múltiples que hoy tiene la Argentina, enfocamos esta evolución de los precios reales en el valor en pesos corrientes ajustados por inflación. Como la inflación de los años 2007, 2008 a 2015 no era creíble, aplicamos el índice de la provincia de San Luis para hacer esta serie histórica. Con este contexto ya explicado, podemos ver que los precios en términos reales, o sea, deflactados por inflación, están en niveles récords, tanto en la Argentina como en Uruguay y también en Brasil, aunque en Brasil se han visto afectados hacia finales del año 2021, por lo que fue la suspensión que le aplicó China a la carne vacuna brasileña como consecuencia de la aparición de 2 casos de vaca loca típica. En el caso de Paraguay, vemos en las últimas semanas, el último mes apenas se llega a notar, va a ser más fuerte cuando estén disponibles datos más avanzados. El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania afecta a la ganadería paraguaya porque Rusia es uno de sus principales destinos de exportación, ya que por cuestiones geopolíticas no tiene acceso al mercado chino, dado que Paraguay es uno de los pocos países que ha reconocido la independencia de Taiwán. Argentina, Brasil y el Uruguay tienen China como su principal destino, y el alza de los precios internacionales que se han dado en todos los mercados de carne vacuna, pero específicamente en China en el último año, han permitido un mayor poder de compra de la industria exportadora y la convalidación de mayores precios. Hoy los precios en la Argentina son récord en términos reales, o sea, nominales deflactados. No estamos hablando de conversión a dólares porque caemos en la simetría usamos el dólar de 110 que tiene la industria para exportar menos el 9% de retenciones, o usamos el dólar de la calle de 200 pesos. Para no meternos en esos, hablemos siempre en pesos ajustados por inflación, y vemos que de todos modos los precios están en valores muy elevados en una serie histórica, los más elevados desde el año 2005 por lo menos. En este contexto, la industria exportadora tiene que abastecer diferentes mercados con la condición de respetar la serie de regulaciones que se han impuesto a mediados del año 2021, algunas de las cuales han sido modificadas y otras que permanecen. Veamos las que están desde junio de 2021, por ejemplo, y hoy permanecen como restricción a la actividad exportadora. Son básicamente la prohibición para exportar un determinado número de cortes, básicamente aquellos correspondientes al parrillero, o sea, el asado de tira, el vacío, el matambre, la falda y la tapa de asado, más un corte del cuarto delantero, que es la paleta, más un corte del cuarto trasero, que es la nalga. Hasta fin del año pasado estaba la cuadrada como corte prohibido y fue reemplazado por la nalga desde el 1 de enero del año 2022. Además tenemos una regulación que ponía límites cuantitativos por empresa en el año 2021, que fue reemplazada por una regulación que libera ciertos contingentes de productos. Por ejemplo, las cuotas arancelarias como la Hilton, la 481 y la cuota de los Estados Unidos, que son casi 30.000 toneladas en Hilton, para 481 hay cupos trimestrales para todos los países de unas 4.900 toneladas cada 3 meses en la actualidad, de las cuales la Argentina abastece entre 1.200 y 1.500 toneladas por trimestre. Aquí hay que hacer una aclaración que debe ser todo producido y embarcado rápidamente para llegar el primer día de cada trimestre con el producto, porque una vez que se acaba la cuota, no puede ingresar libre de arancel, sino que debe pagar un arancel que es superior al 40%, por lo cual se pierde mucho valor cuando uno llega y queda la cuota agotada. La cuota de los Estados Unidos son 20.000 toneladas anuales. Tanto la Hilton como la cuota de los Estados Unidos en la actualidad están predistribuidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca entre las diferentes empresas y grupos de productores exportadores. Cada empresa tiene la obligación de ir satisfaciendo su cupo a lo largo del año. Lo que se ha liberado como novedad en 2022 es, sin ningún tipo de limitación, la carne de toros y de vacas conserva y manufactura, o sea, aquellas vacas tipificadas como D y F en las plantas de faena con tipificador habilitado. Esto ha provocado que
en el último mes de febrero veamos un mayor dinamismo en las exportaciones a China, dado que la liberación del tema vaca, más una oferta de vacas un poquito más alta que lo habitual en febrero como consecuencia de la sequía en buena parte del norte del país, incrementó la oferta de este tipo de animales, a exportaciones que en el caso de China han pasado de unas 25.000 toneladas en enero a más de 30.000 toneladas en febrero. El resto de los países, básicamente nuestros principales mercados son el mercado de los Estados Unidos, donde tenemos un pequeño porcentaje de cortes de mayor valor enfriados, pero el grueso de lo que se exporta es carne tipo manufactura similar a la que se envía a China. El mercado de la Unión Europea, que es un mercado de alto valor, donde enviamos básicamente los cortes Hilton, que son los bifes angostos y anchos, el cuadril y el lomo. El mercado de Israel, que integra ese mismo novillo Unión Europea, llevándose los cortes del cuarto delantero, básicamente el pecho, la paleta, la aguja, etc. El caso de la paleta es uno de los cortes prohibidos, sin embargo hay una excepción hecha específicamente para el caso del mercado de Israel. Y otro mercado interesante es el mercado de Chile, que es mejor en términos logísticos, ya que puede hacerse el flete por vía terrestre, en un momento en el cual en todo el mundo está muy complicado la disponibilidad de contenedores refrigerados, se ha incrementado significativamente el valor de los fletes marítimos y estamos con complicaciones logísticas que afectan sobre todo al comercio costa del Pacífico de Estados Unidos con China, donde hay muchos retrasos y muchas demoras en lo que es el movimiento de los contenedores. Los precios de la carne en el mundo están creciendo, están significativamente por encima de lo que eran los meses de pandemia, incluso están cerca de los récords que se dieron en el caso de China a fines del año 2019, pero tenemos una dificultad para la industria frigorífica, una bendición, por llamarlo de alguna forma, para los productores, que es el significativamente mejorado precio de la carne de vaca. Partiendo de un piso que estaba muy por debajo del actual, apenas por encima de los $2 en plenos meses de pandemia en el año 2020, hoy estamos con la carne de vaca manufactura llegando a niveles cercanos a los $4 por kilo. En este caso, quiero hacer la salvedad, estamos hablando de dólares al tipo de cambio oficial del Banco Nación. En el caso del novillo se da una situación similar. Los precios del Hilton, que se han visto muy afectados a lo largo de los meses en los cuales el coronavirus ha interrumpido nuestras vidas normales, y vemos movimientos muy significativos al alza y bajas muy marcadas en cortos periodos de tiempo. Esto es básicamente referido a las olas de coronavirus que se han dado en la Unión Europea. ¿Qué pasó en la Unión Europea? Cada vez que había una ola o un número creciente de casos de coronavirus, había lockdowns o cuarentenas, como las conocimos nosotros. Esos cierres afectaban mucho más significativamente que en el caso chino el consumo del producto importado. ¿Por qué? Porque nuestro producto es un producto de muy alto valor, muy orientado a los niveles de mayor poder adquisitivo y de mejor capacidad de consumo en la Unión Europea, por lo cual cada vez que había cierres cerraban los restaurantes y los hoteles, por lo cual la demanda de estos cortes de alto valor exportados por la Argentina a Europa se caía como un piano. En esos momentos el precio del Hilton podía pasar en pocas semanas de 3 o 14.000 dólares a menos de 9.000, y acá el precio del novillo no respondía inmediatamente, sino que le tomaba más tiempo a la industria trasladar alzas o bajas de los precios internacionales. Sin embargo, lo que decíamos al principio ahora está afectando más que nunca la capacidad de compra de la industria. Los precios del novillo hoy están en valores récords, al menos medidos en el tipo de cambio oficial neto de retenciones, cercanos a los $5 por kilogramo. Es verdad que para el productor esos $5 son $2,50, pero el poder de compra de la industria viene por su tipo de cambio efectivo y no por el tipo de cambio de la calle. Y aquí estamos con una encrucijada que es, ¿tenemos novillos suficientes como para abastecer más mercados de alto valor? ¿O estamos con un cuello de botella? Y ahí volvemos al principio de esta presentación. Argentina tiene potenciales para seguir incrementando sus exportaciones sin afectar el consumo interno en el contexto actual. No, está limitada por la capacidad de producir. Tenemos que volver a enfocarnos en reconstruir el sistema productivo, tenemos que aprovechar estos buenos precios para generar mejoras productivas que permitan obtener más terneros por vaca y más kilos por animal faenado, y en este contexto volver de alguna forma, con precios internacionales de los granos muy altos, a nuestras fuentes, que ha sido siempre producir la mayor cantidad de kilos posibles utilizando el pasto
o las praderas implantadas para, de esta forma, generar kilos a menor costo y más kilos por animal. Cuando Argentina sea capaz de volver a producir 15 millones de carneros, estarán las condiciones dadas para incrementar la faena, incrementar la tasa de extracción, y con estas mejoras productivas que nos permitan obtener más kilos por animal faenado, poder atender una creciente demanda internacional, disfrutar de estos buenos precios de la carne en el mundo y al mismo tiempo tener un sistema equilibrado que no genere tensiones con el mercado interno. El desafío es producir más, aprovechar este buen momento de precios, aunque teniendo en cuenta las dificultades que la macroeconomía argentina le provoca a todos nuestros productores, que no son las mismas que, por ejemplo, tiene un productor en el Uruguay o en Brasil, donde la estabilidad macroeconómica es mucho más marcada que la que tenemos nosotros. Como muestra de esto, hoy estamos en un contexto donde la inflación internacional es muy elevada. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una inflación anual del 8%, que casi triplica su inflación anual habitual. En el caso de Brasil están por encima del 10%, cuando la media de los últimos años había estado entre el 3 y el 4%, y en el caso de Uruguay estamos en valores parecidos. Nosotros estamos discutiendo si la inflación va a ser del 45, 48, como dice el paper enviado al FMI, si será de 52 como el año pasado, si llegará al 60 o lo superará, que no nos podemos poner de acuerdo en eso tampoco, porque nadie lo sabe con certeza. Pero esta es incertidumbre macroeconómica que golpea a cualquier proceso productivo en la Argentina, y a la ganadería la golpea especialmente, pues es un proceso de largo plazo que requiere entre la inversión y la venta del animal por lo menos 3 años, por lo cual, a pesar de todo esto, creemos que hay una oportunidad en el mercado mundial de carnes y que nosotros tenemos las capacidades y las condiciones naturales para ponernos a tono para satisfacer esta demanda. Muchas gracias.